Los que pueden hacerlo exigen más de lo justo y se vuelven así opresores. Y porque hay avaricia y traición en la vida de los que llevan el nombre de Cristo, porque la iglesia conserva en sus libros los nombres de aquellos que adquirieron sus profesiones mediante injusticia. Se desprecia la religión de Cristo. El despilfarro, las ganancias excesivas y la extorsión están viciando la fe de muchos y destruyendo su espiritualidad. Oremos. Dios que todo lo ve, te pedimos perdón por haber tratado mal a las personas que nos rodean. Que tu Santo Espíritu impresione nuestras mentes para tratar a nuestra familia, trabajadores, colegas y vecinos con respeto y amor. Por Jesús. Amén. Hemos presentado su programa Creer en los Profetas. Escrito por el doctor Franz Ríos, en la voz del ingeniero Giovanni Castillo. Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Para más información, visite nuestra página en internet teología.unabeca.ac.cr. Creer en los Profetas. Uno, dos, tres, probando. Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Estamos aquí en la serie Feliz para Siempre. Hoy es 7 de marzo, para conectarnos a Jesús. Y eso lo vamos a hacer a través de la Biblia. Hoy nos toca Nehemías, capítulo 5. Vamos a escuchar a Nehemías y vamos a analizar a Nehemías. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer dentro de un rato. Pero antes, vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, por permitirnos en esta hora el estudio de su palabra. Oramos que sabemos y confiamos, oh Dios, en usted. Por eso le buscamos. Hemos visto su mano protegiéndonos, hemos visto su mano auxiliándonos, hemos visto su mano cuidando de nosotros cada instante de nuestra vida. Podemos dar fe de que tenemos un Padre amante. Podemos dar fe de que somos sus hijos. Por eso, Dios, hay por lo menos 22,000 personas privadas de libertad solo en el territorio nacional.
sin pensar en el resto del mundo. Es verdad que la mayoría de ellos son hijos suyos, pero ellos no lo saben. Por eso es que necesitamos que ellos sepan. A veces que necesitamos que por medio de las redes sociales o otro medio, el Espíritu Santo les haga saber que son hijos suyos. Y como hermanos nuestros, oramos, buen Dios, para que así, como un día el Espíritu Santo nos convenció a nosotros de que éramos y que somos hijos de Dios, también sean ellos convencidos por el mismo Espíritu de esta gran verdad. El hecho de estar privados de libertad no los descarta de la familia de Dios. Pablo escribió la mayoría de sus cartas privado de libertad. Juan escribió el libro de Apocalipsis privado de libertad. Padre amado, oramos para que la condición en la que se encuentran no sea obstáculo para cumplir el propósito por el cual existen. Cuida de ellos, Padre Santo, y que pronto puedan reunirse con su familia. Por Jesús. Amén. La serie Feliz para Siempre es una serie que incluye el tema del día. Cada día estudiamos un tema diferente en este segmento, el tema del día. Hoy, por ejemplo, nos toca la Gran Comisión. Vamos a ver el segundo punto del libro Obreros Evangélicos. Después tendremos la Biblia al día. Acá vamos a ver Nehemías 5. Seguidamente, los amigos de la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica nos harán una explicación de este capítulo. Luego, la familia Padilla nos presentará el devocional del día. Ser semejantes a Jesús. Después, regresamos nosotros con la escuela sabática para nuevos creyentes. Y cerramos con la más bella de todos los segmentos, la escuela sabática regular, administrar para el Señor hasta que Él venga a cargo de mi querida esposa. Esa es la agenda de hoy. Miremos a ver si estamos listos para comenzar con la agenda.
Muy bien. No está lista la carga todavía. Vamos entonces a compartir pantalla. Y veamos la escuela sabática para nuevos creyentes. Mientras tanto, vamos a cambiar el orden. El día de ayer estuvimos viendo la primera forma en la que Dios se revela a los hombres. Para ello estamos usando el capítulo 1 de El Camino a Cristo. Vimos la primera parte. La naturaleza y la revelación a una, escuche bien, la naturaleza y la revelación a una dan testimonio del amor de Dios. Dos formas en las que Dios se revela al hombre. La naturaleza y la revelación. A una, como si fueran una sola, dan testimonio del amor de Dios. Nuestro Padre Celestial es la fuente de vida, sabiduría y gozo. Mirad las maravillas y la belleza de la naturaleza. Pensad en su prodigiosa adaptación a las necesidades y a la felicidad, no solamente del hombre, sino de todos los seres vivientes. El sol y la lluvia, que alegran y refrescan la tierra, los montes, los mares y los valles, todos nos hablan del amor del Creador. ¿Cuál era el primer recurso que utiliza Dios, o cuál es el primer recurso que utiliza Dios para darte a conocer? Dios se revela por la naturaleza. Esta testifica del amor de Dios. ¿Cómo la naturaleza testifica del amor de Dios? La naturaleza testifica del carácter de Dios mediante, primero, su belleza, su perfección y su amor. La belleza, la perfección y su amor. Es bella y maravillosa. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Génesis 1, 2, 12. Los cielos cuentan la gloria de Dios
y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. La perfección. Dios hizo al hombre perfectamente santo y feliz. Y la hermosa tierra no tenía, al salir de la mano del Creador, mancha de decadencia, ni sombra de maldición. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y es que todo era bueno en gran manera. Fue la tarde y la mañana del día sexto. Génesis 3:1-24. La desobediencia del hombre. El sufrimiento y la muerte son el resultado de la transgresión de la ley de Dios, pero aún en el sufrimiento se manifiesta el amor de Dios. No todo en el mundo es tristeza y miseria. Dios es el que suple las necesidades diarias de todas sus criaturas. Ya el salmista lo dijo en las bellas palabras siguientes: los ojos de todos miran a ti y tú les das su alimento a su tiempo. Abres tu mano y satisfaces el deseo de todo ser viviente. Salmo 145, versículos 15 y 16. Veamos su amor. En la naturaleza hay mensajes de esperanza y consuelo. Hay flores en los cardos y las espinas están cubiertas de rosas. Dios es amor. Está escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada tallo de la naciente hierba. Dios es amor. Está escrito aún en la arena del desierto.
¿Cuál es el segundo recurso que utiliza Dios para darte a conocer? Dios se revela por medio de la Biblia. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro 1:19. ¿Cómo se da Dios a conocer mediante su palabra? De tal manera que al leerla estamos escuchando al Padre. De 4 maneras. Primero, en la palabra podemos conocer su carácter. Segundo, su gloria. Tercero, su amor. Y cuarto, su misericordia. Es gracias a su carácter, su gloria, su amor y su misericordia que nosotros existimos. Bendito sea Dios. Veamos su carácter. La palabra de Dios revela su carácter. Juan 3:13 y Romanos 3:25 y 26. Su gloria. Moisés le pidió a Dios, ruégote me permitas ver tu gloria. Jehová respondió, yo haré que pase toda mi benignidad ante tu vista. Éxodo 33, 18 y 19. Su amor. Jehová, Jehová, Dios clemente, compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Éxodo 34, 6 y 7. Su misericordia, lento en ira y grande en misericordia. Jonás 4:2, porque su mayor placer es amar. Miqueas 7:18. En la palabra de Dios, nosotros podemos conocer su carácter, su gloria, su amor y su misericordia. Yo no entiendo cómo quieres conocer a Dios si no abres su palabra todos los días. No hay forma. Te quedas corto. Si solo quieres conocer a Dios a través de la observación de la naturaleza, como hacen algunos que no tienen la ficha de la escritura, te estás privando tú mismo de conocer la verdadera libertad. Está a tu alcance. Las sagradas escrituras están a tu alcance. Escuchen. Para los cristianos de la Biblia, constituye el registro de la revelación divina. Lee 2 de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Por qué la Biblia es diferente a cualquier otro libro? La palabra traducida, inspirada,
es el vocablo griego neutos, una palabra compuesta por teo, que es Dios, teo, y neutos, que es exclamar. Literalmente, lo que el apóstol Pablo nos está queriendo decir es que el contenido de las escrituras es resultado directo de un acto divino. El Señor exhaló y su palabra, su aliento, dio origen a las sagradas escrituras. La inspiración bíblica no es un estado de trance repleto de acontecimientos supranormales. Inspiración es el proceso mediante el cual Dios imparte y transmite su mensaje a seres humanos para que estos lo comuniquen verbalmente o por escrito. ¿Qué dice Dios acerca de su comunicación con los profetas? Lee Números 12:6 y Amós 3:7. Número 12:6. Dice, y Jehová les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros un profeta de Jehová, me apareceré a él en visión y en sueños hablaré. Amós 12:7. ¿Yo dije? Amós 5:7. No hay 12:7. Dice. Amós 5:7. Dice, hay de los que convierten, perdón, otra vez me equivoqué, es 3:7. Porque no habrá nada, no hará nada a Jehová el Señor, ahora sí, sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Déjenme marcarlo, que desde que compré esta Biblia, no, este es un versículo que en mi antigua Biblia está marcado. Pero en mi antigua Biblia me la robaron. Así que Dios bendiga al que la tiene. Por supuesto, el contenido de todos los libros de la Biblia no fue revelado por el Espíritu Santo mediante visiones o sueños. Lee Lucas 1, del 1 al 4, y me impresiona la forma en que el Espíritu dirige a Lucas, muy diferente a la forma en que dirigió al resto. Cuando usted lee Lucas, usted se impresiona cómo Dios lo puede utilizar a usted también de una manera tan sencilla. Mira lo que dice Lucas 1, del 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros ha sido ciertísima, tal como nos la enseñaron los que desde el principio las vieron con ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden. Excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Qué manera en que el Espíritu conduce a Lucas
¿Te parece que un día también te pueda conducir a ti a escribir un libro inspirado? Investigar. El Espíritu conduce al hombre a investigar la verdad. Por supuesto, la pregunta es, ¿cómo tuvo Lucas el material que utilizó para escribir su evangelio? Así como Lucas lo tuvo, tú también lo puedes obtener investigando. No te quedes allí conforme con lo que otro te dijo. Investiga, investiga. Esto no es un curso de física, de química, en el que tienes que creerle al que te dijo por qué. No, no. Investiga. No coja la fórmula porque porque es la que todo el mundo utiliza y, y la... No, no. Investiga. Y recuerda, lento en ira y grande en misericordia, porque su mayor placer es amar. Te espero mañana para que hablemos un poquito más sobre evidencias de la intervención divina. Por ahora, déjame regalarte en el segmento vocabulario adventista la palabra de hoy. La palabra de hoy es reunión adventista. Dije reunión adventista. Reunión administrativa. ¿Qué es una reunión administrativa? Es la reunión de máxima autoridad realizada en la iglesia local. Es la reunión de máxima autoridad realizada en la iglesia local. ¿Eso qué quiere decir? En ella pueden tomar parte activa con derecho a voz y voto, todos los miembros de la iglesia, excepto quienes estén sometidos a censura o estén disciplinados. En otra reunión te explicaré qué es una disciplina. En dicha reunión se informa a los miembros sobre las actividades de la iglesia, su crecimiento y situación financiera. Las reuniones administrativas en las congregaciones locales se celebran por lo menos una vez al año. Por lo menos una vez al año. En estas reuniones administrativas, si tú eres miembro de la escuela sabática, nada más, estás en una clase de escuela sabática y no has sido bautizado, no puedes participar de esta reunión. Para participar en esta reunión necesitas estar bautizado. Recuerda, el Señor te está llamando a que seas miembro activo de su pueblo. Y para ello necesitas bautizar. Mañana continuaremos con la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Vamos a ver si ahora sí ya estamos listos para el plato fuerte del día. Parece que sí.
El ministerio Conéctate a Jesús presenta la serie Feliz para siempre, conectados a Jesús. Esta es la última parte. Quedé con la boca abierta de lo que significa la devolución. Yo también quedé con la boca abierta, Rosita. Esta no es la lección. Vamos a ver qué pasó. Esta es la lección. 7 de marzo. Que tenemos que cambiar de... Vamos a tener que cambiar acá. Porque nos equivocamos. Sí, nos equivocamos. Ok, disculpen. No se vaya. Ya resuelvo el problema. Ya resuelvo el problema. Bueno, pues pongo. Estoy equivocado. Y del aceite que demandáis de... Este sí. Ok. Muy buena. En el nombre de Jesús. Amén. Ya les dejo con nuestro primer segmento. Es nada menos que la Gran Comisión. Nuestro libro, Obreros Evangélicos. Escuchemos.
Obreros evangélicos. El carácter sagrado de la obra. El ministro ocupa el puesto de portavoz de Dios a la gente y en pensamiento, palabras y actos debe representar a su Señor. Cuando Moisés fue elegido como mensajero del pacto, le fue dicho: «Está tú por el pueblo delante de Dios». Hoy día, Dios elige hombres como eligió a Moisés, para que sean sus mensajeros, y duro es el ay que recae sobre el que deshonra su santa vocación o rebaja la norma fijada para él en la vida y labores del Hijo de Dios en la tierra. El castigo que cayó sobre Nadab y Abiú, hijos de Aarón, demuestra cómo considera Dios a aquellos ministros que hacen aquello que deshonra su cargo sagrado. Estos hombres habían sido consagrados al sacerdocio, pero no habían aprendido a dominarse. Costumbres de complacencia en el pecado, largo tiempo alimentadas, habían llegado a dominarlos con un poder que ni siquiera la responsabilidad de su cargo podía quebrantar. En la hora de culto, mientras que las oraciones y alabanzas del pueblo ascendían a Dios, Nadab y Abiú, parcialmente embriagados, tomaron cada uno su incensario y en él quemaron fragante incienso. Pero violaron la orden de Dios al emplear fuego extraño, en vez del fuego sagrado que Dios mismo había encendido y que Él había ordenado se empleara para este fin. Por causa de este pecado salió un fuego de Jehová y los devoró a la vista del pueblo. Entonces dijo Moisés a Aarón: «Esto es lo que habló Jehová, diciendo: En mis allegados me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado». La comisión de Isaías. Cuando Dios estaba por mandar a Isaías con un mensaje para su pueblo, primero dio al profeta una visión que le permitió penetrar con la mirada en el lugar santísimo del santuario. De repente parecieron levantarse o apartarse la puerta y el velo interior del templo, y él pudo mirar adentro, al lugar santísimo, donde ni siquiera los pies del profeta podían entrar. Se presentó delante de él una visión de Jehová sentado en un trono elevado, mientras que el séquito de su gloria llenaba el templo. En derredor del trono había serafines, como guardas alrededor del gran rey, que reflejaban la gloria que los rodeaba. Al repercutir sus cantos de alabanza en profundas notas de adoración, temblaban las columnas de la puerta, como si las agitase un terremoto. Con labios no mancillados por el pecado, estos ángeles expresaban las alabanzas de Dios. «Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos», clamaban. «Toda la tierra está llena de su gloria». Los serafines que rodean el trono están tan embargados de reverente temor al contemplar la gloria de Dios que ni por un instante se miran a sí mismos con admiración. Sus loores son para Jehová de los ejércitos. Al penetrar su mirada en el futuro, cuando toda la tierra estará llena de su gloria, el canto triunfal repercute del uno al otro en melodiosos acentos. «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos». Están plenamente satisfechos con glorificar a Dios, morando en su presencia, bajo su sonrisa de aprobación, no desean otra cosa. Con llevar su imagen, hacer su mandato, adorarle, se cumple su ambición más elevada.
Mientras el profeta escuchaba, la gloria, el poder y la majestad del Señor se revelaron a su visión. Y a la luz de esta revelación, su propia contaminación interior pareció con pasmosa claridad. Sus palabras mismas le parecían viles. En profunda humillación clamó: ¡ay de mí, que soy muerto! Que siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. La humillación de Isaías era sincera. Al serle presentado claramente el contraste entre la humanidad y el carácter divino, se sentía completamente ineficiente e indigno. ¿Cómo podría declarar al pueblo los santos requisitos de Jehová? Y voló hacia mí uno de los serafines, escribe, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Entonces Isaías oyó la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién nos irá? Y fortalecido por el recuerdo del toque divino, contestó: heme aquí, envíame a mí. Al mirar los ministros de Dios por la fe dentro del lugar santísimo y ver la obra de nuestro sumo pontífice en el santuario celestial, se dan cuenta de que son hombres de labios inmundos, hombres cuyas lenguas a menudo han hablado vanidades. Bien puede desesperar al poner en contraste su indignidad con la perfección de Cristo. Con corazón contrito, sintiéndose enteramente indignos e ineptos para su grande obra, claman: soy muerto. Pero si como Isaías humillan su corazón delante de Dios, la obra hecha para el profeta será hecha también para ellos. Sus labios serán tocados por un carbón encendido del altar, y ellos perderán de vista su yo al sentir la grandeza y el poder de Dios y su disposición a ayudarlos. Comprenderán el carácter sagrado de la obra a ellos confiada y se verán inducidos a aborrecer cuanto les haría deshonrar a aquel que los envió a proclamar su mensaje. El carbón encendido simboliza la purificación y representa también la potencia de los esfuerzos de los verdaderos siervos de Dios. A aquellos que hacen una consagración tan completa que el Señor pueda tocar sus labios, se dirige la palabra: id al campo de la mies, yo cooperaré con vosotros. El ministro que haya recibido esta preparación será una potencia para bien en el mundo. Sus palabras serán palabras rectas, veraces y puras, llenas de simpatía y amor. Sus acciones serán acciones justas, de ayuda y bendición para los débiles. Cristo estará presente en él, rigiendo sus pensamientos, palabras y hechos. Él se ha comprometido a vencer el orgullo, la codicia, el egoísmo. Al tratar de cumplir con su promesa, obtiene fuerza espiritual. Por la comunión diaria con Dios se vuelve poderoso en el conocimiento de las Escrituras. Está en comunión con el Padre y el Hijo, y al obedecer constantemente a la voluntad divina, llega a hallarse diariamente mejor capacitado
para decir las palabras que guiarán las almas errantes al aprisco de Cristo. Así llegamos al final de la Gran Comisión para el día de hoy. Les esperamos el próximo martes, cuando estaremos viendo el campo es el mundo. Y andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores, y díceles: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en el barco con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes. Y los llamó, y ellos, dejando luego el barco y a su padre, le siguieron. Les espero el próximo martes con este interesante tema en la Gran Comisión. Bendiciones. Nuestro segundo segmento. La Biblia al día. Hoy día estamos estudiando el libro de Nehemías, capítulo 5. Escuchemos. Capítulo 5. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité, y reprendí a los nobles y a los oficiales, y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea, y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos, y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron qué responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos, y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo, y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros, estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Como una cortesía de la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica,
Escuchemos el análisis de este capítulo. Por considerar que es necesario, para entender el capítulo de hoy, repasar el capítulo de ayer, escuchemos los comentarios de ambos días. Como refugio en la tormenta. Esta emisora y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creed en sus profetas. Es tu palabra. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Nehemías capítulo 4 versículo 9. Hoy tenemos un desafío: reconocer que Dios permite las pruebas para nuestro crecimiento mental y espiritual. Cuando los enemigos de la reconstrucción de Jerusalén comprobaron que los muros se estaban reparando, se opusieron a diferentes maneras para desanimar a los constructores. Comentaron de manera sarcástica que si una zorra se hubiera sobre los muros, aunque este animalito tiene un peso insignificante, la muralla se caería. Decidieron atacar a Jerusalén para producir caos. Utilizaron a algunos judíos para informar a los constructores que los atacarían por diferentes flancos y de esta manera desanimarlos. Analicemos las estrategias que usó Nehemías para contrarrestar al enemigo. Primero, clamaron a Dios en oración para que Dios los protegiera. Luego, les arengó para que no tengan miedo, porque el Dios de Israel era grande y temible. Además, los organizó para que, al escuchar el sonido de la trompeta, se reunirían con sus armas para defenderse. Finalmente, en la noche eran centinelas y durante el día trabajaban en la reconstrucción del muro. Dios permite que sobrevengan pruebas en todas las áreas de la vida para que busquemos la dirección y apoyo divino. Las pruebas, cuando no tienen solución humana, fortalecen nuestra fe y confianza absoluta en que Dios tiene poder para socorrernos. Las pruebas avivan nuestra mente porque Dios nos ilumina para encontrar otras alternativas exitosas. La cita selecta de hoy se encuentra en el libro Profetas y Reyes, página 476. Como Nehemías, los hijos de Dios no deben temer ni despreciar a sus enemigos. Cifrando su confianza en Dios, deben ir adelante con firmeza, hacer su obra con abnegación y entregar a su providencia la causa que representan. En medio del gran desaliento, Nehemías puso su confianza en Dios e hizo de él su segura defensa. Y el que sostuvo entonces a su siervo ha sido el apoyo de su pueblo en toda época. En toda crisis sus hijos pueden declarar confiadamente: si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Por grande que sea la astucia con que Satanás y sus agentes hagan sus maquinaciones, Dios puede discernirlas y anular todos sus consejos. La respuesta que la fe dará hoy será la misma que dio Nehemías. Nuestro Dios peleará por nosotros, porque Dios se encarga de la obra y nadie puede impedir que ésta alcance el éxito final. En cambio, los gobernadores que me precedieron habían impuesto cargas sobre el pueblo y cada día les habían exigido comida y vino por un valor de 40 monedas de plata. También sus criados oprimían al pueblo. En cambio, yo, por temor a Dios, no hice eso. Nehemías capítulo 5, versículo 15. Hoy tenemos una lección. Cuando se teme a Dios, se respeta al prójimo. En este capítulo se relata la opresión que estaban sufriendo los judíos que habían quedado pobres. Debido a las deudas que habían adquirido, el pago del tributo que habían impuesto los reyes medo-persas, así como la reconstrucción de sus casas, habían mermado sus ingresos, lo que los llevó a empeñar sus tierras e incluso vendieron a sus hijos como esclavos.
Cuando Nehemías fue informado que los prestamistas eran otros judíos usureros, se enojó muchísimo, ya que él, aunque era gobernador, nunca había cobrado lo que le correspondía. Por el contrario, cada día comían 150 personas en su mesa. Instó a los acreedores a que devolviesen las tierras, que perdonasen las deudas y les prestasen lo necesario sin interés. Nehemías tenía la certeza que todos sus actos estaban bajo la mirada divina. No tenía miedo al castigo. Tenía temor de defraudar a ese Dios que lo amaba y que le había concedido abundantes bendiciones. Además, si tenemos temor a Dios, trataremos con cortesía y deferencia a nuestro prójimo, así como hizo Nehemías con sus paisanos. Es inadmisible que un hijo de Dios haga mal uso de su autoridad o poder para maltratar a su pareja, hijos, empleados, vecinos e incluso animales. Querido hermano y hermana, en gratitud a las misericordias divinas, por respeto y temor a Dios, tratemos a las personas como nos gustaría que nos trataran. La cita selecta de hoy se encuentra en el libro Profetas y Reyes, página 481. Aún entre los que profesan andar en el temor del Señor, hay quienes siguen todavía la conducta de los nobles de Israel. Por el hecho de que pueden hacerlo, exigen más de lo justo y se vuelven así opresores. Y porque hay avaricia y traición en la vida de los que llevan el nombre de Cristo, porque la Iglesia conserva en sus libros los nombres de aquellos que adquirieron sus posesiones mediante injusticias, se desprecia la religión de Cristo. El despilfarro, las ganancias excesivas y la extorsión están viciando la fe de muchos y destruyendo su espiritualidad. Oremos. Agradecemos a la Escuela de Teología el análisis de este capítulo. A continuación tendremos el devocional, Ser semejantes a Jesús. Regularidad y prontitud son deberes religiosos. Escuchemos. No es un manual, es un devocional y debe ser nuestra meta. Ser semejantes a Jesús. Aquí comenzamos. Bienvenido. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra reflexión de hoy. Hoy es 7 de marzo. Regularidad y prontitud son deberes religiosos. Colosenses 1:29 dice: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Dios confió su sagrada obra a los seres humanos y les pide que la hagan cuidadosamente. Se llenan de muchas cosas en su vida, posponen hasta mañana lo que exige su atención hoy, y lastimosamente se pierde mucho tiempo en recoger las puntadas perdidas. Los hombres y las mujeres pueden alcanzar un grado más elevado de utilidad que el de llevar con ellos durante la vida un estado de ánimo inestable. Pueden mejorar los rasgos defectuosos de su carácter que contrajeron en sus años juveniles. Al igual que Pablo, pueden trabajar para alcanzar un grado más elevado de perfección. La obra de Dios no debe hacerse a tontas y a locas. No quedará colocada en terreno ventajoso siguiendo un impulso repentino. Por el contrario, es positivamente necesario seguir la buena obra con paciencia, día tras día, progresando en nuestros caminos y también en nuestros métodos. Uno debe levantarse a una hora regular. Si durante el día se descuida el trabajo y se gasta la noche siguiente recuperando el tiempo perdido, la mañana y el siguiente día mostrarán como resultado un cerebro cansado y una fatiga general que constituyen violaciones definidas de las leyes de la vida y la salud. Debe haber horas regulares para levantarse, para el culto de familia, para las comidas y para el trabajo. Y es un deber religioso mantener esto por precepto, por un ejemplo firme. Muchos malgastan las horas más preciosas de la mañana esperando poder terminar el trabajo que descuidaron durante las horas que deberían dedicarse al sueño. La piedad, la salud, el éxito, todos sufren de esta falta de un sistema verdaderamente religioso.
Algunos obreros necesitan abandonar los métodos lentos de trabajo que prevalecen y aprender a ser rápidos. Es necesaria la prontitud, así como la diligencia. Si deseamos realizar el trabajo de acuerdo con la voluntad de Dios, debe hacerse de una manera rápida, pero no sin pensar y sin cuidado. Ser semejantes a Jesús, un libro de Elena G. de White. Un tesoro de los muchos que encuentras en www.devocionmatutina.com. Así llegamos al final de este segmento, recordándoles que al que el Señor llama capacita, al que envía acompaña, siempre gozoso conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Nuestro objetivo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Este segmento ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la serie Feliz para Siempre. Conectados a Jesús. Con ustedes estuvo su hermano en Cristo, José Moreno. Bendiciones. Gracias, Señor, le damos por permitirnos haber llegado al final de este segmento. Oramos, Dios, para que Él mismo sirva de crecimiento y de sostén a todos aquellos que puedan escuchar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Agradeciendo a todos los que han hecho posible esta transmisión, primeramente a Dios, se despide de ustedes su hermano en Cristo, José Moreno. Bendiciones. Recuerden, para consultas, escribirnos a conectatejm@gmail.com. Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor me los bendiga a todos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y estamos aquí para conectarnos con Jesús a través de la Biblia. Llegamos a nuestro último segmento. Administrar para el Señor hasta que Él venga. La escuela sabática regular. Un curso completo de administración de empresa es lo que estamos recibiendo este trimestre, cuando hablamos de la escuela sabática regular. Administrar para el Señor hasta que Él venga. Y el tema de esta semana, vaya que nos está instruyendo y nos está capacitando a todos en cuanto a qué debemos hacer como nuestras previsiones. Este segmento es dirigido por el Espíritu Santo, utilizando como instrumento a mi querida esposa Rosita, quien ya está con ustedes. Mis queridos hermanos, hasta aquí estuvo con ustedes su hermano en Cristo, José Moreno. Nos vemos dentro de un rato para el cierre de la transmisión del día de hoy. Mientras tanto, les dejo en compañía de Rosita. Bendiciones. Buenos días tengan todos. Estoy sin lentes. Queremos darles la bienvenida a nuestro estudio de la palabra de Dios.
en la guía de estudio para la Biblia que se titula Administrar para el Señor hasta que Él venga. Y vamos a entrar en materia porque realmente la lección para hoy es de suma importancia para cada uno de nosotros. Y como es nuestro hábito, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que podamos comprender cabalmente el mensaje que Dios tiene para nosotros. Oremos. Señor, te agradecemos por este día que nos has dado. Fue interesante escuchar a los pajaritos jugando aquí en la ventana. Qué bendición tener estos animalitos que nos alegran todas las mañanas, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de disfrutar de la naturaleza que nos rodea, a pesar de estar en la ciudad. Y, Señor, agradecemos que nos hayas permitido ver este nuevo día. Que tu Santo Espíritu nos dirija, que podamos estar dispuestos a aprender. Las lecciones están, los principios están, la instrucción está, pero es necesario que nosotros estemos dispuestos a aprender lo que está escrito. Dirígenos, Señor, y que podamos comprender la lección que tú has preparado para nosotros. Gracias, Señor, por cada una de tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando la guía de estudio de la Biblia titulado Administrar para el Señor hasta que Él venga. Y lo digo con cierta tristeza, solamente nos quedan 2 lecciones más para completar esta guía de estudio, que ha sido regresar a la escuela, ha sido regresar a estudiar administración, un tema que pensamos que teníamos dominados, que ya pues después de haber pasado 4 años de estudio en la universidad, uno dice, bueno, lo tengo todo bajo control, ya sé lo que necesito hacer para administrar, no solamente en las cosas seculares, sino también en las cosas espirituales, pero qué diferente es haber estudiado un trimestre de administración de la empresa del Señor, de los recursos del Señor, y administrar para el Señor es totalmente diferente. Se utilizan principios totalmente diferentes y ajenos a los principios que aprendimos en los colegios seculares. Así que, disculpen, les digo que si llegaron hoy a la transmisión y no han visto las demás lecciones, recomiendo que estudien esta guía de estudio desde un principio para que puedan comprender cuál es el fundamento de la administración de los recursos del Señor, porque el fundamento, el principio básico es que Dios es el dueño, Él es el propietario de este mundo, y cuando tú empiezas a administrar lo que no es tuyo, porque es un principio también secular. Cuando nos llaman a trabajar en una empresa como colaboradores, somos colaboradores, no somos los dueños. Por ende, tenemos que aprender a administrar los recursos que se ponen a nuestra disposición conforme a los principios y a los parámetros que se nos ponen en donde vayamos a laborar. Pero esos principios que se utilizan en las empresas seculares no son los principios que se utilizan en la empresa del Señor. Y allí es en donde estriba la gran diferencia. Así que es importante que nosotros, si vamos a ser coadministradores o colaboradores de Dios, es necesario conocer cuáles son los principios que se utilizan en esta gran empresa del Señor, que es más, está por encima de todas las demás empresas a nivel secular, porque Dios es el dueño de todo, es el dueño del mundo, inclusive de las empresas seculares, porque las empresas seculares administran los recursos que han sido puestos en sus manos, pero que al final vienen de Dios, porque
todo lo que vemos, todo lo que está creado, viene de Dios. Así que es necesario comprender que todo lo que nos rodea pertenece a Dios. Y cuando tú tienes ese principio fundamental, entonces todo lo demás se va poniendo en orden, porque te das cuenta de que tú eres un colaborador, y como colaborador es necesario seguir las instrucciones y los principios que están expuestos en la palabra de Dios. Y si quieres tener éxito en esta vida, al igual que tener éxito en la vida venidera, si quieres acumular riquezas en este mundo, al igual que acumular riquezas en el cielo, es necesario comprender cuáles son los principios vitales para ser colaboradores en la empresa del Señor. Y cada uno de nosotros es colaborador, aunque usted no lo quiera hacer, porque todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene de Dios. Todas las destrezas y las habilidades, todas nuestras energías vitales provienen de Dios. Sin el aliento de vida no estaríamos aquí. Sin el oxígeno que nos rodea no estaríamos aquí. Todo proviene de Dios. Y cuando tienes eso claro, que es el fundamento básico para tener éxito en esta vida y en la venidera, entonces ya tú empiezas a ver las cosas que te rodean desde otro marco de referencia. Y al verlo desde el marco de referencia correcto, podrás tomar las decisiones correctas con respecto al uso de cada uno de los recursos que llegan a nuestra mano. Y eso es vital. Si no sabes administrar los recursos que llegan a tu mano, probablemente vas a ser una persona que no va a obtener el éxito que se requiere aquí, y tampoco vas a tener éxito en heredar la vida eterna, porque si no somos eficientes en la administración de los recursos que se nos han dado aquí, difícilmente tendremos éxito para administrar las cosas que el Señor tiene preparado para nosotros. Así que vital que aprendamos esto. Y por ende, el propósito de la guía de estudio de este trimestre nos lleva a desarrollar una confianza, a conocer, si no lo conocemos, conocer al dueño de esta empresa. Es necesario conocerlo para desarrollar una confianza en él tan profunda que nos mantenga fieles a sus principios sin importar las circunstancias que estemos viviendo. Y en el contexto de conocer, si no lo conoces, te invito a conocerlo. Lo podrás llegar a conocer a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Dios se ha manifestado en otros tiempos de muchas maneras, como dice el libro de Hebreos, a través de los patriarcas, de los profetas, pero en estos postreros días ha decidido darse a conocer a través de su Hijo. Así que puedes llegar a conocer a Dios conociendo a Jesús. Y Jesús está a lo largo de toda la Biblia. Te invito a estudiar la palabra de Dios. Claro, es más obvio que Jesús está en los evangelios, pero Jesús está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y hasta que no lo veamos en cada texto de la Biblia, no habremos completado nuestro estudio de llegar a conocerlo, y cuando lo lleguemos a conocer, de desarrollar una confianza en él que nos mantenga fieles hasta que él venga, porque la guía de estudio nos dice eso, administrar para el Señor hasta que él venga. Así que en esta semana estamos aprendiendo acerca de la devolución. ¿Por qué hablamos de devolución? Nacimos según el ciclo de vida familiar, tenemos etapas de vida familiar. Nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Eso es lo que aprendemos en la escuela. En las etapas de ciclo familiar, cuando nacemos y estamos bajo la tutela de nuestros padres, todavía no llegamos a ser responsables de aquello que nos llega a nuestras manos. Pero una vez que ya tenemos uso de razón,
que podamos tomar decisiones por regla general cuando ya estamos en la etapa soltera, pero que ya podemos tomar decisiones en la etapa, diría yo, solteros, pero ya adultos. Entonces empezamos a laborar, empezamos a ser entes productivos y en la medida en que nosotros vayamos tomando las decisiones correctas, llegaremos a la etapa, después de haber sido solteros, llegamos a casarnos, tener hijos, los hijos se casan, forman sus hogares, llegamos a la etapa de la tercera edad. En esa etapa hay que tomar decisiones. Y una de las decisiones más importantes que hay que tomar es qué vamos a hacer con los recursos una vez que nos estemos. De eso se trata la devolución. Se supone que durante nuestros años productivos, y digo se supone porque no todo el tiempo pasa, debimos haber estado recibiendo los recursos que el Señor puso a nuestra disposición y multiplicándolos. Debimos haber estado produciendo, haciendo que esos recursos se multipliquen de tal forma que cuando lleguemos a la etapa de adulto mayor, podamos disponer de esos recursos de tal forma que le dejemos algo a nuestras familias, pero que también le rindamos cuenta al propietario y le podamos dar a él lo que le corresponde. Eso fue lo que Jesús nos enseñó en la parábola, en donde nos narra que un hacendado se fue y dejó los recursos en manos de sus mayordomos. A uno le dio 5, al otro le dio 3, a otro le dio 1, no me acuerdo las cantidades. Pero sea lo que dejó, cuando regresó, les preguntó a ellos, bueno, ¿qué hicieron con los recursos que hicieron? El que tenía 5 dijo, bueno, aquí lo invertí y produje 5 más, así que tengo 10. Y él le dijo, felicidades, muy bien has hecho, siervo fiel. El otro que tenía 3 también lo multiplicó, pero el que tenía 1 decidió, ay, este señor, él es muy estricto en sus cosas, yo voy a tomar lo que me dio, lo voy a enterrar y cuando él venga se lo devuelvo. Sí, se lo devolvió, pero no produjo nada. No hizo absolutamente nada, ni siquiera lo puso en el banco para que generara intereses. Esta es la etapa de la cual estamos hablando, la devolución. ¿Qué le vamos a rendir a Dios en nuestras etapas finales de la vida? ¿Qué tengo que darle a Dios? ¿Qué hice con los recursos que Él me dio a disposición? ¿Cómo lo invertí? ¿Y cuáles fueron las ganancias que obtuve de los recursos que Él me dio? Esas ganancias se deben ver a lo largo de mis años productivos. Pero muchos de nosotros hemos hecho malas decisiones en nuestros años productivos y en vez de tener algo que devolverle a Dios, resulta ser que lo que nos dio lo invertimos mal. Estamos endeudados, no tenemos que dar. Y es lamentable que por malas decisiones en estas etapas hay muchos adultos mayores que inclusive dieron sus recursos a sus hijos y sus hijos lo despilfarraron. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué decisiones estamos tomando con los recursos que el Señor nos da? De eso se trata la devolución. Y esta semana estamos repasando consejos que Dios nos dio con respecto a nuestros últimos años. ¿Qué cosas debemos hacer? ¿Qué cosas debemos evitar? ¿Y qué principios debemos seguir para que en estos últimos años podamos tomar las decisiones correctas? Cosa de que cuando el Señor nos pida cuenta, podamos rendir un informe favorable. Y el versículo para memorizar en esta semana, en esta lección, nos habla justamente de que todo lo que hemos vivido al final deja una secuela, deja una influencia
Y al apóstol Juan, que fue el último apóstol que quedó vivo por muchos años, se le dice, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos o de sus obras, porque sus obras con ellos siguen. A pesar de que seamos llamados al descanso, toda la influencia que ejercimos durante nuestros años aquí en la tierra tendrán un efecto positivo o negativo sobre las personas que nos rodean. Y esas obras, aquello que sembramos, seguirá multiplicándose si así lo hemos propuesto, si así hemos hecho los planes correctos para que nuestras obras continúen. Y hasta ahora en el bosquejo de esta semana hemos visto que dentro de la devolución hay personas que tomaron decisiones incorrectas, como hay otros que tomaron decisiones correctas, como hay principios que debemos aprender. Una de las cosas que se nos advierte en la palabra de Dios es que no seamos como el rico insensato, que después de nuestros trabajos, después de nuestros años laborales, que hemos acumulado cierta riqueza o ciertos recursos, no lo utilicemos para seguir almacenando, seguir acumulando. Esa fue la mala decisión del rico insensato, destruir sus graneros, construir más grandes y seguir acumulando, pensando pues que todo lo que recibió es para él, para su beneficio, y no compartió con los demás. Se nos advierte que esa es una de las cosas que no debemos hacer. Para el lunes aprendimos que los recursos que acumulamos no nos los podemos llevar. Por ende, hay que saber invertirlos, hay que saber designar qué vamos a hacer con ese patrimonio, y designar en el sentido de dejar un testamento, un fideicomiso, en la cual designamos nuestra última voluntad de lo que se debe hacer con nuestros bienes cuando ya no estemos. Es nuestra responsabilidad hacerlo y no debemos dejárselo al gobierno ni a ninguna otra persona, a menos que, como en el fideicomiso, nosotros asignamos a una empresa o asignamos a una persona en la cual confiamos que van a ejecutar las instrucciones que hemos dado de cuál debe ser la disposición final de los recursos que el Señor nos ha dado. Hoy vamos a ver cómo vamos a designar nuestro patrimonio tomando en cuenta nuestras necesidades personales. Y esa es la lección para hoy, comenzar con las necesidades personales. En la época del Antiguo Testamento, muchos de los hijos de Israel eran granjeros, agricultores y pastores. Por ende, algunas de las bendiciones prometidas por Dios se expresaban en un lenguaje agrícola. Por ejemplo, Proverbios 3, 9 y 10 nos dice que si somos financieramente fieles a Él, serán llenos nuestros graneros con abundancia. Es probable que muchos cristianos no tengamos graneros hoy. La mayoría de nosotros no tiene graneros. Pero, ¿cómo debemos entonces entender que Dios va a bendecir nuestro trabajo o nuestro negocio? Lo debemos ver, claro, desde el contexto de nosotros que no tenemos graneros. Hay que entender que Dios va a bendecir nuestro trabajo, va a bendecir nuestros negocios, si estamos dispuestos a seguir los principios que Él ha puesto en la palabra de Dios y estamos dispuestos a obedecer esos principios. Así que vamos a leer Proverbios 27, 23 a 27. Y ¿cómo podremos nosotros interpretar cuando se dice considera atentamente el estado de tus ovejas? ¿Cómo podemos interpretar eso a la luz de lo que vivimos actualmente? ¿Qué significa considerar atentamente el estado de nuestras ovejas? Y vamos a ver un poquito de qué fue lo que se dijo en Proverbios 23,
23. Se dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones. Esa es la pregunta que se nos hace. Saldrá la grama, aparecerá la hierba y se segarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos, los cabritos para el precio del campo y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. ¿Qué nos quiere decir este texto? Si bien la Biblia advierte acerca de los ricos que atropellan a los pobres o que son codiciosos con sus riquezas, las escrituras nunca condenan la riqueza ni los esfuerzos personales para adquirir riquezas, siempre que, claro, por supuesto, no se produzcan deshonestamente ni oprimiendo a los demás. La Biblia no va a condenar que con esfuerzo, que tu trabajo diario te lleve a tener riquezas. Es más, los patriarcas como Abraham, Jacob, Isaac, todos ellos fueron ricos, pero manteniendo su relación con Dios, mantuvieron las riquezas en el lugar que le corresponde. No permitieron que sus riquezas llegasen a ocupar el lugar de Dios. De hecho, los textos que acabamos de leer en Proverbios 27 nos dice que hoy debemos ser diligentes en nuestros asuntos financieros para que tengamos suficiente para nosotros y para nuestra familia. La abundancia de leche de las cabras te darán para tu sustento. Significa que te darán para el sustento de tu casa y de tus criadas. O sea que todos los recursos que el Señor ha puesto a tu disposición, cuando tú lo multiplicas, te deben llevar a que tengas el sustento de tu familia. De eso se trata. ¿Cómo reformularíamos ese versículo en la actualidad? Tal vez sugeriríamos, revisa tus registros financieros y determina tu situación. O haz un balance y conoce tu coeficiente de endeudamiento. Ya hice ese coeficiente y definitivamente que mis salidas son mayores que mis entradas, así que ese es el coeficiente de endeudamiento y eso está fatal. Ocasionalmente, durante nuestros años productivos, sería apropiado revisar nuestro testamento o, asumiendo que hemos hecho nuestro testamento, hay que hacerlo dentro de nuestros años productivos, y mi madre fue sabia en eso, lo hizo cuando éramos pequeños, tomando en cuenta de que no sabía si iba a vivir y por cuánto tiempo iba a vivir, así que ella, una mujer muy sabia, Dios bendijo a mi mamá con una sabiduría impresionante. No estoy diciendo que estuvo exenta de errores, pero las decisiones puntuales que tomó nos ayudó a nosotros a tener una mejor calidad de vida. Y como les dije, cuando ella falleció en el 2014, encontré su testamento sin saber que yo había sido designada como tutora de mis hermanos menores, porque cuando ella hizo eso yo todavía era una niña, pero era la mayor. Así que cuando dentro de tus años productivos debes revisar tus finanzas, debes revisar tu situación, debes revisar tu testamento, y si no lo tienes, te invito a hacer un testamento. Ayer hablamos bastante al respecto y es necesario que revisemos nuestras finanzas y que las actualicemos. Si hay algo alguna decisión que tomamos en el pasado que ahora no se ajusta al presente, hay que hacerlo. Yo estuve revisando lo que hice en el 2015 cuando puse las instrucciones de lo que se debía hacer en caso de que pues yo llegase a padecer de algún tipo de discapacidad mental. Yo tengo toda una serie de instrucciones aquí firmadas y todo en el 2015. Puse inclusive personas que debieran hacerse cargo de ciertas cosas
y resulta ser que ya esas personas no están. Así que hay que hacer una revisión y hay que actualizar la información para que se adecue a lo que está pasando en el presente. Los documentos como los testamentos y los fideicomisos se implementan al principio del proceso de planificación patrimonial para que sirvan de protección contra una muerte prematura o contra la imposibilidad de decidir, ya sea por razones de salud, dónde deben destinarse nuestros bienes. El testamento y el fideicomiso son documentos que nosotros debemos escribir cuando aún tenemos la capacidad mental para hacerlos. Y se deben revisar periódicamente, porque puede ser que usted le está dejando en el testamento bienes a una persona que hoy en día esa persona pues ya no tiene una buena relación con usted, o esa persona ha muerto, o esa persona está enferma y no va a poder cumplir con las asignaciones que usted puso en su testamento, en su fideicomiso. Hay que revisar. La idea es planificar con anticipación lo que sucederá con tus posesiones o tus bienes una vez que ya tú no estés para administrarlos. De eso se trata. Comienza con las necesidades personales, comienza a evaluar qué tienes y cómo vas a disponer de ello una vez que no estés. En resumen, la buena mayordomía de aquello con lo que Dios nos ha bendecido no se trata solo de lo que tenemos mientras estamos en vida, sino también de lo que sucede después que nos hayamos ido. Porque a menos que el Señor regrese mientras que vivamos, algún día nosotros no vamos a estar. Mientras que nuestras posesiones materiales sí van a estar, sean pocas o sean muchas. Y como ellas van a quedar y nosotros no, nosotros tenemos que tomar las decisiones de qué se deben hacer con esos recursos. Por lo tanto, depende de nosotros hacer provisión ahora para que las bendiciones que hemos recibido de Dios puedan ser una bendición para los demás y para el avance de la obra de Dios. De eso se trata esta lección de hoy. Tomar decisiones puntuales en cuanto a los recursos que el Señor nos ha dado y hacer provisión para cuidar a nuestras familias y a la vez contribuir con devolver al dueño de todo la parte que le corresponde. Saben, yo ayer, cuando estaba dando la lección, leí acerca de eso, devolverle al Señor la parte que le corresponde, pero no había comprendido a cabalidad que realmente Dios es el dueño y yo tengo que rendirle cuenta al dueño de los recursos que Él me ha dado. Y en el momento pensé cosas que gracias a Dios existe el perdón, porque pensé cosas y digo, no, yo no quiero hacer eso, pero realmente debo ser responsable. Tengo que hacer provisión para mi familia, al igual que para el avance de la obra de Dios. Esa es mi responsabilidad con los recursos. Y saben que después de todo lo que Dios me ha dado y después de todo lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿cómo no hacerlo? La riqueza no dura para siempre. ¿Por qué es importante tener presente este pensamiento? Lo que yo tengo hoy no me va a durar para siempre y tampoco yo voy a estar aquí para administrarlo. Debo ser puntual en tomar las decisiones correctas y ponerlas por escrito, legalizarlas, para que si el día de mañana yo no estoy, he cumplido con la responsabilidad, la última responsabilidad que Dios me da de administrar correctamente los recursos que me dio. Y eso lo tengo que hacer hasta que Él venga. O sea que si Él no viene, yo parto al descanso, entonces debo ser responsable en esa coadministración. Y terminamos con nuestro comentario de
los escritos de la hermana White acerca de este tema en el comentario bíblico adventista, el tomo 2, página 1018 y 1019. Wow, esto aquí me dejó bastante intrigada. Nos dice el escrito, la obra nos está hablando de David y los últimos años antes de que él falleciera, pero que todavía es más, David, al igual que muchos de los patriarcas, todos estaban muy lúcidos antes de morir. Ellos no perdieron el uso de su razón. Y nos dice el escrito, la obra pública de David estaba por terminar. Sabía que moriría pronto. Y eso es algo que he notado con los patriarcas y profetas. El Señor siempre, de alguna manera, les da a conocer cuándo deben prepararse porque ya han de ir al descanso. Y eso lo hemos visto en muchas ocasiones que se les ha dicho. Así que ya David sabía que pronto moriría y no dejó en desorden sus asuntos, lo que hubiera perturbado el ánimo de su hijo, quien iba a heredar el trono de David, Salomón, sino que mientras que tuvo suficiente vigor físico y mental, muy importante, puedes tener vigor físico, pero si no tienes vigor mental, estamos listos. Así que mientras que tengas el vigor físico y mental, David, al igual que nosotros, debemos arreglar nuestros asuntos. Y David arregló los asuntos del reino, aún los más pequeños, los más insignificantes, sin olvidarse de advertir a Salomón en cuanto al caso de Simei. Yo me quedé cuando yo vi eso y el caso de Simei, ¿qué pasó con Simei? ¿Quién era Simei? Que no recuerdo. Así que tuve que buscar en el Google quién era Simei y me encontré con esta lámina en 2 Samuel 16, 5, 7, cuando David estaba huyendo de Absalón, que Absalón se rebeló en contra de su propio padre y usurpó el reino de su padre. Y cuando David estaba huyendo, cuando iba a Bahurim, un hombre de la familia de Saúl, que recuerden que Saúl era el rey antes de David, pero que Saúl se rebeló en contra de Dios y Dios eligió a David para que fuese el sucesor de Saúl. Pero había personas, miembros de la familia de Saúl, que nunca estuvieron de acuerdo con el reinado de David, a pesar de que David no tuvo nada que ver ni con tratar de derrocar a Saúl, y mucho menos con la muerte de Saúl. Pero había gente que no entendía. Y este señor Simei era de la familia de Saúl. Y él salió maldiciendo y echándole piedras a David y a sus siervos cuando iban huyendo de Absalón. Aunque toda la tropa y todos los hombres valientes estaban con David a su derecha y a su izquierda, David no hizo que ellos lo defendieran. Decía Simei maldiciendo, fuera, fuera hombre sanguinario, hombre de Belial, o hombre de Satanás o del diablo. Así que con esa experiencia que tuvo David con Simei, ahora hay algo que nosotros debemos hacer con referencia a lo que veo con David. David no solamente ordena los asuntos del reino, sino que también le da un legado a Salomón. Las instrucciones finales, cosas que no son tangibles, son instrucciones de todo un aprendizaje, de toda la experiencia que David adquirió a lo largo de sus años. Y este caso, este asunto de lo que pasó cuando él iba huyendo de Absalón, su propio hijo, él lo recordó y le advierte a Salomón: necesito que tengas cuidado con Simei. No es tu amigo, ¿ok? Y le dice, sabía que Simei provocaría dificultades en el reino de Salomón. Era un hombre peligroso, de temperamento violento, que solo se dominaba por el temor. Cada vez que se atrevía ocasionaba una rebelión, o si se le presentaba una oportunidad favorable,
no vacilaría en matar a Salomón. Así que cuando nosotros estamos arreglando nuestros asuntos, no es solamente pensar en los aspectos materiales y cómo debemos tomar decisiones en cuanto a cuál debe ser el uso final de esos recursos materiales, sino que también nosotros debemos pasar un legado a nuestros hijos. Y tengo que admitir, no lo había visto desde este punto de vista, no lo había planificado, pero acaba de llegar a mi mente las últimas conversaciones de mi mamá. Me advirtió de peligros, de personas, de familiares que podían hacerme daño. Ella empezó a narrarme cosas que yo desconocía que habían pasado. Y con lágrimas en los ojos me decía, por favor, ten cuidado con tales y tales personas. No son tus amigos. Ten cuidado. Mantente alejado de ellos. Y realmente me sorprendió porque mi mamá jamás me había hablado de esa manera. Habíamos estudiado la Biblia juntas, habíamos hecho análisis, hay muchas, mi mamá siempre procuró darme instrucciones, decirme qué hacer, qué no hacer, hasta que yo le decía, mami, pero yo tengo que tomar decisiones, no puedo estar siempre haciendo todo lo que me dices. Por mucho que sea una buena recomendación, tengo que tomar decisiones y tengo que ser responsable en mis decisiones. Acepto las recomendaciones, pero al final tengo que tomar una decisión. Pero todo lo que ella me dijo en esos 6 últimos meses de vida, a mí me sorprendió y me ayudaron enormemente. Y pasó lo que me dijo. Las personas de las cuales ella me advirtió trataron de incursionar y trataron de desajustar la familia. Y ahora hemos visto los resultados de lo que han hecho esas personas por tratar de destruir la unidad familiar. Es increíble. La advertencia que me dio fue puntual. Yo vi lo que estaban haciendo y el Señor me dijo, aléjate, mantente alejada. Y créanme que Dios es sabio, Dios es sabio. Y esto que hizo David era importante. Solo David sabía lo que había pasado y solo David podía advertirle a Salomón acerca del peligro de este señor. Así que al arreglar sus asuntos, David dio un buen ejemplo a todos los de edad avanzada para que dispongan de sus asuntos mientras son capaces de hacerlo, de modo que cuando se acerquen a la muerte y disminuyan sus facultades mentales, no haya nada material que aparte su mente de Dios. Y ahora que digo esto, me acabo de acordar, gracias Señor, de algo que nos puede apartar la mente de Dios. Y eso es nuestro amor al dinero, nuestro amor a las riquezas. Fue lo que apartó la mente de la esposa de Lot. Su corazón, su mente estaba en las riquezas. Y a pesar de que se le dijo, sal de Sodoma, sal de Gomorra, aléjense, no miren para atrás. Su corazón, su mente estaba en las riquezas que estaba dejando. Y ese amor a lo material, a la riqueza, apartó su mente de Dios. Aunque, claro, nosotros ya conocemos que su mente realmente no estaba en las cosas de Dios, estaba en las cosas materiales. Pero al final perdió las cosas materiales, perdió la vida al convertirse en una estatua de sal. Qué lamentable. Después de ser fieles durante todos los años mozos, que al final pasemos la experiencia de Salomón, que en su edad adulta, avanzada, permitió que sus esposas lo desviaran de su fidelidad a Dios. Sus esposas paganas hicieron que él hiciera
lugares de adoración para los dioses de ellas y lo apartaron. Es importante que podamos ser fieles o hasta que el Señor venga o hasta que el Señor nos llame al descanso. Y que las instrucciones que David le dio a Salomón puedan también ser algo que nosotros tomemos en cuenta. Nos dice Primera de Reyes capítulo 2, versículos del 1 al 3, que cuando llegaron los días en que David había de morir, le ordenó a Salomón su hijo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Todos en la tierra seguimos el mismo camino, vamos derechito al descanso. ¿Qué le recomienda a David? Esfuérzate y sé hombre. Sí, como dice la hermana Juan, en estos días se necesitan hombres que sean leales como la brújula al polo. Hombres que no se desvíen, y cuando hablamos de hombres estamos hablando del género humano. Hombres y mujeres que no se desvíen de hacer lo correcto, aunque los cielos se desplomen. Eso es lo que le está diciendo David a Salomón. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y sus mandamientos. No te desvíes, mantente en el camino de lo que es correcto, a pesar de que el mundo a tu alrededor esté en otra frecuencia. Qué importante, no solamente preocuparte por darle una administración final o dar tu voluntad por escrito, legalizado, de qué se deben hacer con tus bienes, sino también pasar un legado a tu familia, a tus hijos, un legado en la cual ellos puedan tomar decisiones correctas. Y ese legado, como lo hizo David, debe ser utilizando la plataforma, los principios que Dios ha dejado en su palabra. Y ojalá que tú y yo hoy podamos tomar la decisión correcta. Revisemos nuestras finanzas, revisemos los recursos que Dios nos ha dado. Hagamos del testamento, el fideicomiso, lo que deseemos hacer. Legalicemos nuestro patrimonio, el patrimonio que Dios nos ha permitido acumular a lo largo de nuestros años laborales. Y si no hemos acumulado ninguno, estoy segura que algo tienes a tu nombre y que cuando tú fallezcas, alguien tendrá que tomar la decisión de qué hacer con ese algo que está a tu nombre. Sea una pluma, sea una computadora, algo, todo lo que tú utilizas, todos los recursos que tú tienes a tu disposición, tú eres el responsable de tomar la decisión de qué hacer. Y cuando tomes esa decisión, lo debes hacer en conjunto con el dueño de esos recursos. Él te dirá cómo disponer de ellos, en manos de quién deben estar. Y recuerda, tenemos que darle cuenta también al propietario, al dueño de todo, y hay que sacar un porcentaje de esos recursos y devolvérselo al dueño. Así que esperemos que podamos ser dirigidos por el Espíritu Santo en tomar estas decisiones tan importantes como es la disposición final de los recursos que el Señor ha puesto en nuestras manos. Oremos. Gracias, Señor, por esta lección. Realmente nos has confiado tanto. Somos indignos, Señor. Hemos demostrado que somos malos mayordomos. Tomamos tus recursos, nos quedamos con ellos, no queremos ni siquiera devolverte lo que es tuyo, que son los diezmos, mucho menos dar ofrendas. Y al final, cuando hemos acumulado todos estos recursos, solo pensamos egoístamente. Ayúdanos, Señor, a despojarnos del egoísmo. Que permitamos que tu Santo Espíritu more en nuestra mente
que nos lleve a tomar las decisiones correctas. Si cometimos errores en nuestros años productivos, que hoy podamos tomar decisiones sabias conforme a los principios que tú nos has presentado en tu palabra. Dirígenos, Señor, para que en estos últimos años de nuestra vida podamos tomar las decisiones correctas para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y tengan un excelente día. Le damos gracias a Dios, primeramente, y también a Rosita, por la lección de escuela sabática regular que nos sigue enseñando cómo prepararnos para el porvenir. Pero debemos también saber que lo mejor está por venir. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, para cerrar esta reunión, queremos recordar nuestro lema. Al que el Señor llama, capacita. Capacita. Al que envía, acompaña. Acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús. A través de la Biblia. A través de la Biblia, ¿a que sí? Todos juntos. Rumbo al cielo. Rumbo al cielo. Amén, amén. amén. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ese es nuestro objetivo. Les esperamos mañana con la ayuda de Dios, y así el Señor nos lo permite. El Señor les tenga y les haga pasar un feliz día. Recuerden, tenemos una cita todas las mañanas a las 6:30 de la mañana, hora de Panamá, con la serie Feliz para Siempre, conectados a Jesús. Bendición. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de sus hermanos Rosita y José Moreno, todos dirigidos por el Espíritu Santo desde la altura del cielo. Nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo, nos observa, agradeciendo a los 63 jóvenes conectados y a todos los que están en las distintas plataformas. Bendiciones.